Buenas noches a todos, mi nombre es Aldo Torres. Es un gusto para mí darles la bienvenida a todos a este nuevo ciclo que proponemos desde nuestro centro, el Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay. Un ciclo que lo hemos denominado Reseñas Históricas del CIS, son las siglas de nuestro centro. Y este es un espacio que proponemos al público en general y sobre todo al público interesado en la historia social y la historia social del Paraguay. Un espacio que pretendemos fortalecer y sostener en el tiempo, que va a tener que ver con presentación de materiales bibliográficos referentes a la historia y a la historia social del Paraguay en particular. La idea es tener en lo posible a los autores de estos materiales bibliográficos y contribuir de esta manera a generar un espacio de presentación de materiales bibliográficos, debate, discusión, mover un poco el campo de conocimiento de la historia, campo de conocimiento científico, ayudar al debate, a la crítica, ayudar a divulgar los materiales bibliográficos también. Entonces, hoy tenemos nuestra primera entrega de este ciclo. Nuevamente la bienvenida a todos quienes puedan seguirnos. Como primera entrega el día de hoy vamos a presentar el libro titulado El libro de oro y su época, Historia, Sociedad y Patrimonio del Paraguay 1850-1890, que es un material bibliográfico recientemente publicado por la editorial Tiempos de Historia. Para esta primera entrega tenemos también el apoyo de la Alianza Francesa de Asunción, importante centro cultural que funciona en el Paraguay hace muchos años. Agradecemos eso desde ya también en nombre del CIS. Entonces vamos a presentar este libro. Les cuento un poco cómo va a ser el formato de la presentación hoy. Me van a acompañar como comentaristas, dos miembros del CIS, la licenciada Sofía Molinas y también Fátima Barreto. Ambas son historiadoras. Sofía es docente, investigadora, ha escrito libros. Fátima es una experta en archivos, trabaja en el Archivo Nacional de Asunción. Van a estar como comentaristas ellas. Están con nosotros también los editores del libro de oro, compañeros nuestros del CIS, igualmente Guillón Candela y Delfín de Melas, los voy a ir presentando. Y luego vamos a tener ponencias con los autores que están con nosotros hoy, a quienes voy a ir presentando. Las ponencias van a ser más bien sucintas, y luego luego de cada ponencia va a haber comentarios por parte de nuestras comentaristas invitadas, miembros del CIS. Entonces, creo que con eso cubro un poco la parte de la presentación. Uno de los editores, el historiador Guillón Candela, nuestro compañero, va a hablar en tal carácter como editor de este libro. Les voy a presentar brevemente el currículum de Guillón. Él actualmente está como miembro del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Aberystwyth en el Reino Unido. Ha sido becado postdoctoral en la Universidad de Brown en los Estados Unidos. También fue asesor de la Secretaría Nacional de Cultura entre el 2017 y el 2019. Es doctor en Historia por la Universidad Sorbonne Nouvelle París 3. En el 2018 publicó un libro, muy interesante libro, muy bueno, titulado Entre la pluma y la cruz, el clérigo Martín González y la desconocida historia de su defensa de los indios del Paraguay. Documentos inéditos 1543-1575. También Guillón desde el año 2012, ha publicado diversos artículos y capítulos sobre pueblos y lenguas indígenas, religiosos y sociedad colonial del Paraguay y del Río de la Plata durante el siglo XVI. Un experto realmente, Guillón, en el siglo XVI. Entonces, quiero cederle la palabra a Guillón para que en carácter de editor de este libro pueda dirigirse a los que puedan seguirnos. Adelante, Guillón, por favor. Muchas gracias, Aldo, por presentar, por abrir esta sesión y por tan generosa presentación. Entonces, inicio con básicamente una pequeña explicación de los orígenes
de este volumen que presentamos esta noche. El proyecto de este volumen que les presentamos hoy nace en octubre del 2017, con el traslado del Libro de Oro del Palacio Presidencial al Archivo Nacional y con la primera exposición del Libro de Oro un mes después en este archivo. En este mismo momento, Delfín de Melas y yo iniciamos nuestros trabajos con la Secretaría Nacional de Cultura para la investigación, difusión y valoración del patrimonio histórico del Paraguay. Durante la exposición del Libro de Oro, fuimos impresionados e impactados por este objeto patrimonial, lo que nos llevó a considerar que era muy importante empezar un proyecto de investigación. A partir de nuestras dos expertise, Delfín, experta en estudios de manuscritos y literatura, y yo en la historia del Paraguay, vimos que se podía imaginar un proyecto de estudio desde varias miradas científicas. Iniciamos nuestra investigación en el archivo y nos dimos cuenta que el Libro de Oro era una pieza de un conjunto gigantesco. Al Libro de Oro vimos que se añade 3 enormes registros llamados libros mayores, conservados en el Archivo Nacional, otro libro mayor conservado en el Museo Sinforiano Bugarín, miles de papelitos relacionados a la manifestación de joyas conservados en la sección Nueva Encuadernación del Archivo Nacional. A pesar de haber visto tantos documentos en el Archivo Nacional sobre el tema, no habíamos podido encontrar libros de historia que señalaban esta documentación para construir la historia del Libro de Oro y su contexto. Frente al desafío gigantesco, Delfín y yo entramos en comunicación con los especialistas nacionales e internacionales del Paraguay del siglo XIX y principalmente expertos de la Guerra Guazú para intentar rellenar un vacío historiográfico. En julio del 2018, gracias al apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, de la Alianza Francesa de Asunción, de la Embajada de Francia en Paraguay y de la Embajada de la República Federal de Alemania, pudimos reunir más de 20 científicos que presentaron resultados de sus investigaciones en el coloquio El Libro de Oro y su época, Historia, Patrimonio y Sociedad del Paraguay, 1850-1880. Hemos conservado nuestro enfoque inicial de proponer una visión pluridisciplinaria para entender el objeto y su contexto, desde varias ciencias como la historia, la codicología, la sociología y la antropología. El libro que les presentamos hoy es el resultado de este muy interesante y fructífero encuentro. Los textos reunidos reflejan una perspectiva multidisciplinaria y pretenden estudiar el objeto y su periodo más allá del punto de vista militar o nacionalista. El volumen consta de 10 capítulos inéditos redactados por autores nacionales e internacionales. De paso, les agradecemos mucho a los autores, a los evaluadores, a Editorial Tiempo de Historia y a los miembros que conforman el comité científico de la obra. El volumen colectivo se divide en 4 partes bien distintas. Una primera, en donde trata de estudiar y desmitificar el proceso de confección del libro y su contexto de producción vinculado con la organización de una manifestación de joyas por parte de mujeres de la élite asuncena en el año de 1877. Una segunda parte reúne los trabajos que propone un abordaje de la Guerra Guazú desde perspectivas internacionales y regionales, que incorporan a Brasil, Bolivia y Uruguay en torno a temas como el reclutamiento, las relaciones diplomáticas, los debates posteriores a la guerra sobre el origen del conflicto. Una tercera, en donde se propone reflexionar sobre los efectos de la derrota en la sociedad paraguaya después de la guerra, con trabajos dedicados al estudio de las correspondencias, de la historia conceptual y de la sociología. Y en fin, una última, en donde se propone un abordaje poco estudiado, la importancia de los pueblos indígenas durante el siglo XIX en el Paraguay y a lo largo de sus fronteras. Es decir, nuestro objetivo principal como editores y coordinadores de este volumen fue aportar una piedra más al edificio del conocimiento sobre el Paraguay del siglo XIX y que sea ocasión para fomentar una conciencia del patrimonio, un diálogo entre las ciencias y un nuevo debate sobre el Libro de Oro y su época. Muchas gracias.
Perfecto, Guillaume. Entonces, como uno de los editores de este libro, entonces vamos a seguir nuestra secuencia de ponencias con los autores de los diversos artículos que componen este libro. Vamos a empezar con la doctora Ana Cuchonal. Voy a presentarla a ella. Ana Cuchonal es investigadora adjunta del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. Es licenciada en Sociología por la Universidad Católica de Asunción, máster en Teoría Política por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires del año 2013. Entonces, Ana nos va a presentar su artículo y ya directamente al terminar, ella, tanto Sofía como Fátima pueden continuar con las preguntas y hacer una especie de retroalimentación ahí. Adelante, Ana, gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, como el tiempo apremia, agradezco una vez más al equipo editor del volumen y a los historiadores que hacen lugar a una socióloga con sus desapegos documentales. En este texto breve yo propongo la necesidad de hacer pie en un objeto, en este caso claramente en esa materialidad imponente del libro de oro, para volver a partir de eso sobre la dimensión del conflicto social paraguayo, eso que ya Rafael Barrett llamó el dolor paraguayo. El texto recurre inicialmente a un ejemplo que no deja de dar cuenta de este dolor, es la cuestión campesina, una actualidad siempre evidente, si se quiere constante en la realidad nacional. Un mar de fondo, un bajo continuo del peso concreto de la estructura de lo social. Y cuando digo social, hablo también de la estructura histórica, económica y política del Paraguay. A partir de esto busqué identificar momentos analíticos, tomando prestado un título muy freudiano, recordar, repetir, reelaborar, que retraduzco para intentar abordar el tema del libro en historia, mito y memoria. Así, el hecho de recordar remite a la historia como momento de volver sobre un acontecimiento traumático, sobre la huella traumática, la huella de la memoria, en este caso la guerra de la Triple Alianza. Momento reconocido casi nacionalmente como una tragedia fundante en el Paraguay. Pienso en la historia a partir del contexto de posguerra como esa necesidad imperiosa de decirse, de dar lugar a un reflejo en forma de reflexión donde pueda incluirse el trauma de la guerra. Posteriormente, analizo la repetición como mito nacionalista que ancla esa historia, que nace en un primer momento como ímpetu para anquilosarse en el mito. Se trata de un ancla con un peso ideológico performado claramente durante la dictadura cronista y que apunta sobre todo a la solidificación de un modo identitario que se vive como límite impuesto. Entonces la historia empieza a tener un peso de una historia momificada. Es el imperio del recuerdo fijo y la consecuente exclusión de la diferencia como movimiento, un movimiento de la historia y de lo social. En tercer lugar, apunto entonces a la memoria como reelaboración del trauma. Se trata, en este caso, de una memoria que será siempre en construcción. No es para fijar un nuevo hito, sino una construcción como oposición a ese mito circular. O si se quiere, como modo de incrustar una variabilidad en el mito, de escindirlo, de jalarlo en su metonimia para devolverle potencia identitaria. Es decir, una apertura de las posibilidades de las diferencias que confluyen en lo histórico, en lo social. Bueno, la apuesta que cierra el artículo es volver justamente al libro como objeto, como documento, recuperando aquello que tiene de común etimológico con la palabra docencia, de doc, para entender la historia como un palimpsesto. Capas de escritura superpuestas siempre, que abren la interpretación de un texto a otros pasados y también a otros futuros posibles de ser indagados, en lugar de esas verdades que esperan una luz que la confirme. El palimpsesto de la memoria la habilita como un espacio político de intercambio, donde lo social se historiza, la historia se socializa, se antropologiza y se abre a esa diferencia como un modo continuo. Aquí los héroes se vuelven entonces humanos.
pueden retirarse a descansar y dar lugar a los paraguayos y paraguayas de este presente. Las y los que hacen su historia cada día, muchas veces a pesar del mismo Paraguay. Tal como cierra el texto, muchas veces más en guaraní que en español. Muchas gracias, doctora Ana. La verdad que esa última parte que mencionaste, que dejarles descansar un rato a los héroes, me parece pero tan interesante para la ciencia histórica. A ver si nos enseriamos un poquito, ¿verdad? De cierta manera, sería muy, muy bueno. Eso por un lado. Y bueno, quiero volver al inicio de tu artículo, porque yo entendí que relacionaste la masacre de Curuguatú de cierta manera con la guerra contra la Triple Alianza, y quería pedirte si puedes hablarnos un poquito más al respecto, de qué manera la masacre de Curuguatú, o sea, si es una consecuencia de la guerra para vos, de alguna manera. No, realmente no la entiendo como una consecuencia directa, pero sí yo utilicé el caso de la masacre de Curuguatú, que era un tema de actualidad en el momento del coloquio. Yo tenía otro plan, en realidad. Esto vino a alterar. Fui a la carpa de familiares donde estaba el país Oliva, y la verdad que esto me hizo volver sobre en qué sentido hay una guerra que nunca se acabó, donde los héroes sancionados por este mito historiográfico, mito histórico, no dan lugar a los verdaderos héroes cotidianos y no dejan pensar la cuestión social que para mí se cristaliza en este fenómeno de Curuguatú. En realidad, en el fenómeno rural y de constante exclusión de lo rural en muchos sentidos, en el sentido, no solamente en el sentido de que no son protagonistas concretos de la historia, sino también incluso en la exclusión de lo rural como lo femenino, como la lengua, como esa potencia identitaria que reside en el Paraguay. O sea, para mí la cuestión rural es un problema que persiste constantemente en la historia del Paraguay, casi como si la historia del Paraguay fuera la historia de la cuestión rural, no resuelta. Muchas gracias. Fátima. A vos. Una consulta, Ana, con respecto al significado de la historicidad del mito nacionalista. ¿En qué radica su eficacia ideológica? Si nos podrías explicar un poco sobre eso. Bueno, sí, justamente la eficacia ideológica es esa misma sanción de una historia que está condenada a repetirse y nunca a pensarse, nunca a cuestionarse. Es ahí donde reside para mí la clave ideológica. Es una historia que repetimos, que aprendemos y que no tiene otra salida, y sobre todo una historia que no nos refleja, o sea, donde la falta de reflexión se nota en esa falta de reflejo, donde el cotidiano del Paraguay no tiene nada que ver con esa historia gloriosa que genera conceptos en los que uno no puede identificarse en ningún momento. Al contrario, excluyen. La historia siempre queda fuera de las posibilidades del presente de los y las paraguayas en distintos niveles. Esa es para mí el centro ideológico, y por qué yo en general trabajo en descomponer. Genera mucha resistencia al mismo tiempo, porque es tan fuerte, tan incuestionable, que genera resistencia, pero bueno, creo que esa resistencia es justamente el hecho de que hace falta otra cosa. Entonces es difícil, es un lugar de diferencia, ¿no? Es un lugar de lucha política, en el sentido amplio. Es como engañar, o sea, es como engañarnos, es como si necesitáramos ser gloriosos para ser un país que vale la pena, para tener una historia que vale la pena, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Sí, exactamente, y es una gloria que está muy reificada, es una gloria que deja de lado glorias cotidianas de esa solidaridad, por ejemplo, que también es rural, de la cuestión femenina
horizontal que hay mucho en Paraguay y es también un discurso que obtura las posibilidades políticas. Uno solo puede ser hijo descendiente de ese gran héroe, nunca un héroe cotidiano, nunca un héroe del día a día, que los hay miles, héroes y heroínas. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. A ustedes. Me quedo escuchando. Ok, muchas gracias Ana y también a Sofía y Fátima por los comentarios. Seguimos con nuestra ronda de ponencias. Continuamos entonces con Delfín de Melas. Voy a presentarla también a ella. Ella es licenciada, máster y doctora en lengua y literatura francesa por la Université Aix-Marseille. Entre el 2017 y el 2019 fue catedrática de literatura francesa en la Universidad Nacional de Asunción. Sus temas de investigación son la poesía épica medieval francesa, la edición de manuscritos medievales y las humanidades digitales. Ha publicado artículos en revistas internacionales sobre el patrimonio manuscrito medieval y sobre la literatura épica francesa. Su interés en la historia del libro le hizo empezar investigaciones sobre el Libro de Oro del Paraguay. Es miembro de nuestro centro, el Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay, desde el 2018. Estás con nosotros entonces, Delfín. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, antes de hablar del capítulo mismo, quiero presentar brevemente el historial de mi investigación sobre el Libro de Oro. Bueno, como dijo Aldo, yo soy medievalista y soy experta en estudio de manuscrito, lo que llamamos codicología. Y cuando vi el Libro de Oro por primera vez en la exposición de 2017 en el Archivo Nacional, me quedé realmente impresionada por el objeto. Yo tenía ya años de experiencia en el campo del patrimonio manuscrito, pero nunca había visto un objeto así, un libro cuya tapa está cubierta con kilo de oro y realizada en plena era. Hay que destacar que es un objeto único a nivel mundial, realmente, y con la confianza de la Secretaría Nacional de Cultura y del Archivo Nacional he podido realizar la primera descripción codicológica del libro y aprovecho la ocasión para agradecer a todo el personal del Archivo Nacional que me facilitó la consulta de todo este material, dándome acceso al libro y a los archivos relacionados para mis investigaciones. Entonces, el capítulo que escribí en el volumen da los resultados de mis investigaciones sobre la historia del libro, es decir, quién fabricó el Libro de Oro, de dónde viene el oro, qué puede representar este objeto patrimonial en el contexto de 1867. Y a través de este artículo quiso contestar a una pregunta: ¿cómo y por qué en plena era de la Triple Alianza, en pleno blocus, surge la necesidad de confeccionar un libro tan lujoso? Entonces, primero me enfoqué en buscar informaciones sobre quiénes eran los comanditarios del proyecto, cruzando fuentes diversas como el semanario, por ejemplo, considerado el diario del Estado de la época, y documentos conservados en diversas secciones del Archivo Nacional. Descubrí nuevos datos sobre el proceso de fabricación, como por ejemplo el trabajo del orfebre paraguayo Ramón Franco, que realizó el libro y que tenía su taller en el barrio de la Encarnación, es decir, que el Libro de Oro se fabricó en lo que ahora es el microcentro de Asunción. Después, en este capítulo, me dediqué a estudiar la trayectoria del Libro de Oro como un proyecto archivístico que se convierta rápidamente en un proyecto político. Valiéndose del uso de mapas, llegó a probar que estas mujeres de la élite asuncena que organizaron el Libro de Oro querían mostrar la idea de un Paraguay organizado y unido detrás del mariscal a pesar del conflicto. Entonces el capítulo se enfoca también en proponer
un análisis iconográfico de la tapa del libro de oro. Se presenta una investigación sobre el uso de figuras alegóricas y sobre la posible intervención del diseño del italiano Alejandro Ravizza, basándose en el estudio de documentos del Archivo Nacional, así como la bibliografía especializada sobre el periodismo durante la guerra. Para cerrar el trabajo, me interesé en el rol del libro de oro como demostración del poder del comité directivo basado en Asunción, que quiere a toda costa inscribirse para siempre en la historia del Paraguay. El proyecto mismo de la confección del libro de oro muestra una voluntad simultánea de archivar y crear, y así presentarse como un aliado poderoso frente a los ojos del mariscal Francisco Solano López. Entonces, ¿qué representa el libro de oro? Mis conclusiones muestran que el libro de oro no representa las donaciones de joyas, como se suele pensar. Representa un proyecto archivístico, estético, histórico, memorial y, sobre todo, político, con una selección y creación de soportes para hacer historia. Un proyecto de definición de una cierta unidad, una respuesta desde la capital del país frente a la derrota militar que ya a partir del año 1867 se empezó a sentir desde el frente. Muchísimas gracias. Entonces es como que era una forma, representa una forma del pueblo de demostrar el apoyo al mariscal López o al ejército, ¿verdad? Bueno, de alguna manera desde su lugar. Sí, demuestra una voluntad de este grupo, del comité directivo que organizó la realización del libro, de demostrar la unidad del pueblo. No es de la unidad del pueblo por sí directamente, es un proyecto de demostrar que detrás de el comité, digamos, se puede expresar la voluntad del pueblo también, digamos. Fue absolutamente político entonces, ¿verdad? Para mí sí, pero bueno. Después. Delfín, en base a lo que vos decías, que al final, ¿qué es lo que representa en este caso el libro de oro? Mi consulta más allá es, ¿qué representa hoy en día el libro de oro para la memoria colectiva? ¿Se podría analizar eso? Bueno, claro que representa, creo, todo, un poco lo que dijo Ana también, todo esa cuestión de demostrar algo, demostrar algo que, que quizás no es exactamente como se quiere demostrar también. Es decir, que es un objeto fantástico, es algo increíble, pero no hay que olvidar que detrás de esto hay una situación increíblemente horrible. Es un blocus, la gente está en Asunción, está en la capital, no tiene nada, y se están esforzando, digamos, para realizar este proyecto. Y bueno, Martín también nos va a hablar, creo, de todo lo que hay detrás de este proyecto, de manifestaciones, de joya, etc. Realmente es eso, creo, todo es lo que brilla y todo lo que hay detrás de esto. Creo que es lo que representa este libro. Gracias, Delfín. Y una preguntita más técnica. ¿Sí? Ya que mencionaste a los orfebre, que es espectacular que podamos tener esos datos, ¿verdad? Pero, ¿qué influencia artística tendría la tapa? La tapa del libro de oro. Sí, la tapa del libro, bueno, se puede ver en varias figuras alegóricas en la tapa del libro y más bien una figura que es muy importante, que es Clio, que es la musa de la historia.
Así que en el libro mismo, en la tapa misma, se puede ver la mujer dando sus joyas y la historia que está escribiendo al mismo tiempo que las mujeres están dando sus joyas. Es decir, que es el proyecto mismo. El proyecto es realizar toda esa manifestación para entrar en la historia misma. Es lo que está representado en la tapa misma del libro. La verdad que impresiona este tema del Sí. libro de oro. No deja de impresionar, yo creo que es un tema inacabado, ¿verdad? Siempre, a la gente en general le impresiona el libro de oro en sí, que exista un libro de oro y le interesa todo, saber si es todo de oro, si las páginas son de oro. Miles de preguntas existen con relación al libro de oro, pero a todos nos impresiona. Siempre hay algo que Seguro. aprender. Muchas gracias. Creo que sí. Gracias. Perfecto, Delfín y compañeras. Continuamos entonces con la ponencia de Claudio Fuentes. Voy a presentarlo a Claudio. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en didáctica de la educación superior también por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Sociología, de la maestría en Sociología y Ciencia Política. Su línea de estudios se enfoca en historia política e historiografía paraguaya del periodo posguerra y entre siglos, siglos XIX y XX, así como también en historia conceptual y de las imágenes y de los discursos de los medios de prensa, tanto nacionales e internacionales, sobre el Paraguay. Ha publicado libros, capítulos y artículos científicos, entre los que destaca La maldición del legionario. Es investigador categorizado a nivel candidato del PRONI, del CONACYT, académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia, asociado titular y fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, es miembro también de la Sociedad Paraguaya de Sociología y se desempeña actualmente como docente en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y la Universidad del Norte, ambas de nuestro país. Adelante, Claudio, por favor. Tu micrófono, Claudio. Ay, perdón. Muchas gracias, Aldo. Quiero saludar a todos y todas y al público presente. Gracias por la invitación a escribir, por la confianza, ¿verdad? Tanto de la editorial, ¿verdad? Por parte de Martín y de Andrea, como por parte de Guillaume y Delfín. Bueno, primeramente para ser breve, ¿verdad? Cuando Guillaume me convocó justamente pensando en el trabajo conceptual y específicamente desde la perspectiva de Koselleck, de la construcción de los conceptos y desde la perspectiva de Skinner, ¿verdad? Que Skinner habla justamente, más que de los conceptos, Skinner lo que habla es del lenguaje y de las luchas políticas por el lenguaje. ¿Verdad? En base a esas dos perspectivas, de historia conceptual, entonces vamos a construir un poco lo que es una historia de tres conceptos fundamentales sobre la mujer paraguaya en torno a la Guerra Triple Alianza. El primer concepto es el concepto de residenta, ¿verdad? Que es el concepto que todos conocemos, el concepto hegemónico, básicamente. ¿Y por qué hegemónico? Bueno, es porque hay una lucha de poder. El concepto hegemónico es el concepto que se termina imponiendo, que residenta es aquella mujer paraguaya que acompaña el ejército de López hasta el final, básicamente, ¿verdad? Y que no se rinde y que no cede ante el enemigo, etcétera, etcétera. La gloriosa mujer paraguaya, ¿verdad? La heroica, ¿verdad? Mujer paraguaya, toda esa construcción. Y que es una construcción más cercana a una mujer popular más anónima. Después está el otro concepto, ¿verdad? Que es el concepto de destinada, ¿verdad? Que es un concepto más vinculado, ¿verdad? Con mujeres de élite, por más de que, ojo, hubo también destinadas de sectores populares, ¿verdad? Y de hecho, como decía Manuel Peña Villamil y también decía Roberto Quevedo, ¿verdad? Ambos decían esto en ese hermoso texto de Silvia, ¿verdad? Sobre Silvia Cordal, justamente, decían ambos que, bueno, la diferencia entre destinada
y residenta en los hechos históricos es nula, porque ambas sufrieron hambre, ambas sufrieron enfermedades y ambas sufrieron violencia tanto interna como externa, o sea, la violencia interna del desplazamiento y la violencia de los propios agentes del gobierno de López, del gobierno paraguayo, y la violencia externa de los aliados, o sea, la población paraguaya se vio involucrada en una guerra total, ¿verdad? Como diría Luc Capdevila. Entonces, ambas mujeres, en realidad la diferencia es casi nula, pero se hace, esta diferencia es una construcción, ¿verdad? Que se hace, y sobre todo esta construcción se da porque las que dejaron testimonio escrito fueron las destinadas, ¿verdad? Mayormente quienes dejaron testimonio escrito o por lo menos relatado, ¿verdad? Y que después se transcribió por medio de los hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es el de las destinadas por ser mayormente mujeres de élite, aunque no todas. Pero como recalco una vez más, porque esto es importante recalcar, la diferencia entre ambas sería casi nula en cuanto a los acontecimientos históricos. Entonces hay como unas luchas de memoria que van desde el fin mismo de la guerra entre las mujeres sobrevivientes, ¿verdad? Las mujeres sobrevivientes mismas de élite que ven cualquier cosa que parezca lopismo, que parezca, ¿cómo se dice? Algo parecido a alabar a López, y hay una serie de polémicas a fines del siglo XIX y que van hasta principios del siglo XX. Y después las narraciones heroicas, sobre todo la de, increíblemente por más contradictorio que sea, porque Juana Oleari tenía una madre destinada, las narraciones heroicas de Juana Oleari y otros personajes más, ¿verdad? De esa, ¿cómo que se dice? De esa corriente reivindicatoria. Llegamos así hasta los años 60, ¿verdad? Que es básicamente uno de los episodios finales, que es cuando hay un tercer concepto que ya es una construcción intelectual que se debe a la historiadora Beatriz Rodríguez Alcalá de González Odone, ¿verdad? Académica de la Academia Paraguaya de la Historia, quien el 1 de marzo de 1870 propone la figura de la reconstructora, ¿verdad? Diciendo que, bueno, no hay que dividir en esto de residentas ni de destinadas, sino acá hay que ver la labor de reconstrucción que le cupo a todas las mujeres. Ahora, el problema estaba que dentro del, o sea, el concepto, ¿verdad? Por más que el concepto de Beatriz Rodríguez Alcalá era un concepto, por supuesto, más abarcante, pero era un concepto, por supuesto, que ahí entraban gente como Rosa Peña, ¿verdad? Gente de ascendencia legionaria, por así decirlo, más proclives a ser destinadas, entre comillas. Entonces hubo toda una lucha entre las propias mujeres, ¿verdad? Para definir, y finalmente el concepto, ¿verdad? Y con el apoyo, ¿verdad? De la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Queda finalmente el concepto de residenta como el hegemónico. Tanto es así que hoy en día, más que reconstructora, se usa, o destinada, se usa el concepto de residenta, es el concepto que se usa hegemónicamente en todos los relatos, o en casi todos los relatos, ¿verdad? Ojo, esto se dio en el contexto, esta discusión en el contexto del centenario de la epopeya nacional, en 1970. La última etapa que tiene que ver es las consideraciones finales, ¿verdad? Y para acortar y para que esto dure realmente los 5 minutos que tendría que durar, ¿verdad? Para acortar, la última etapa es esa famosa expresión del Papa Francisco cuando era cardenal y que después cuando fue Papa y visitó acá, ¿verdad? Lo repitió hasta el hartazgo, ¿verdad? Que es la mujer paraguaya la más gloriosa. ¿Por qué? Por su rol de madre, ¿verdad? Un concepto que se acerca un poco más al de reconstructora de Beatriz Rodríguez Alcalá, pero que de alguna forma sigue imbuidísimo en el concepto de residenta. Pero finalmente me quedo con dos reflexiones, la de Ana Barreto Balinotti y la de Gaya Macaram, ¿verdad? Ambas investigadoras que tienden a desmentir justamente el mito nacionalista,
El trabajo de Gaya Macarán también es muy bueno, tiene un libro al respecto interesante, que justamente mientras más gloriosa se habla, más gloria se habla, o más gloria se echa sobre la mujer paraguaya de la guerra de la Triple Alianza, y esto va en consonancia con lo que dijo la doctora Ana Cuchonal Cancio, menos se habla de los derechos, de las aspiraciones o de las dificultades o las desigualdades de las mujeres de hoy en día. Entonces es como este concepto de residenta terminó siendo un lastre en la lucha por los derechos de la mujer, en vez de ser un aliciente, en vez de ser lo que diría Gaya Macarán, en vez de las mujeres paraguayas potenciarse a sí mismas y empoderarse bajo estos conceptos nacionalistas de mujer, lo que terminó haciendo es sepultando las aspiraciones de derechos de las mujeres paraguayas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en realidad sé que tu línea de investigación es la historia conceptual, pero te quiero hacer una pregunta más técnica que me surgió cuando leí tu artículo, y es si existe documentos que contengan la nómina de destinadas, por ejemplo. Si es que... Bueno, hay un trabajo interesantísimo, voy a hablar de residenta y destinada. Martín Romano me pasó y está citado ahí, está citado en el libro, ¿verdad? Martín Romano me pasó un trabajo sobre fuentes judiciales españolas del siglo XVII, si no me equivoco, ¿verdad? Donde se usa el concepto residenta, pero como si fuese destinada. A ver, se le llamaba en ciertas regiones de España a las mujeres, ¿verdad? Que tenían una vida sexual por fuera del canon conservador de la época, se les obligaba a trasladarse a tal lugar, ¿verdad? Y estaba ese concepto destinado. O sea, hay algo que ya viene en el derecho español. Para confirmar esto, faltaría que investiguemos en todos los archivos judiciales, ¿verdad?, de la época colonial, ¿verdad? Y si es que se usó acá ese concepto a sí mismo, pero eso que Martín Romano pilló es una pista interesante, ¿verdad? Para después faltaría revisar una vez más, así como Bárbara Potas revisó uno a uno, ¿verdad?, todos los documentos con respecto a temas de mujeres, pero faltaría ver si alguien usó ese concepto, ¿verdad? Ahora el concepto destinar hasta hoy en día, ¿verdad?, se usa, ¿verdad?, para mandar a alguien a hacer alguna labor o alguna tarea en algún lado, o mandar a alguien que no quiere ver, o sea, le voy a destinar a fulano, no le quiero ver a fulano. Hasta hoy en día en el lenguaje coloquial se usa ese concepto, ¿verdad?, acá en Paraguay, ¿verdad? Dicho sea de paso, pero no sé en qué momento surge, ¿verdad? Pero no es muy difícil saber de que el concepto tiene mismo que ver mucho con, el concepto tiene mucho que ver con la palabra misma de destinar, ¿verdad?, a alguien a un lugar. Ahora, el de residenta, ¿verdad?, sí es un concepto más complejo, más complicado. Tenemos esta pista de Martín Romano justamente que nos va hacia atrás, faltaría investigar más al respecto, ¿verdad? Pero mismo mucha gente, la propia Beatriz Rodríguez Alcalá, ¿verdad? Intentó responder eso y no supo de dónde viene el concepto residenta en Paraguay. Justamente en tu artículo mencionas la dificultad de hacer ese paralelismo considerando, o sea, de las residentas en el periodo colonial en Paraguay, considerando que las mujeres tenían, las mujeres paraguayas en el periodo colonial tenían de repente otro estilo de vida, más independiente, más empoderada, o sea, utilizando un término actual. Exactamente, o sea, que los parámetros, o sea, y esto lo investigó muy bien Bárbara Potas, que los parámetros de vida sexual, de pareja, ¿verdad?, de las mujeres coloniales y de las mujeres también en la época de la preguerra no eran muy distintos a lo de la famosa época de la posguerra. O sea, ese hecho que después de la posguerra vino
todo eso Bárbara Potas probó que no es así. Entonces es difícil esa comparación, pero en algún momento habría que hacerla, exactamente. Muchas gracias. Claudio, te quiero hacer una consulta hablando de participación de mujeres y todas estas cuestiones. ¿Señalaríamos como un hecho así de inicio de participación femenina en la política paraguaya aquella protesta de mujeres en Concepción? Sí, pero no es la primera. A ver, la protesta de 1901 de las mujeres en Concepción es una de las primeras así organizada, ¿verdad? Y firmada, y que son mujeres de élite, ¿verdad? Que protestan, pero no es la primera protesta de mujeres. Las primeras protestas de mujeres se dieron en los 1870s durante la ocupación aliada, en los 1870s, y son las famosas protestas de las ridículas, ¿verdad? Son las protestas de las ridículas. Ahora, identificar las ridículas es más difícil porque eran mayormente mujeres mercaderas, o sea, y placeras, o sea, mujeres del mercado que protestaban por diversas cuestiones, ¿verdad? Porque se le arrestó a fulano, porque estaban tomando medidas en contra. A ver, este tipo de protestas de mujeres del mercado van a haber desde 1870 hasta principios del siglo XX, van a ser constantes, ¿verdad? En determinados momentos, y van a ser sobre todo luchas, ¿verdad? En contra de disposiciones, por así decirlo, positivistas o higienistas de autoridades masculinas frente a las actividades comerciales de las mujeres. La prohibición de comerciar y transitar por las veredas, disposición de control de la leche, ¿verdad? Entonces las mujeres de control de la leche, o sea, la alimentación de Asunción, el mercado de Asunción, todo era casi enteramente femenino, ¿verdad? Entonces son unas luchas constantes que se van a dar. Ahora, si vamos en términos de luchas de mujeres identificadas, sí, lo de Concepción de 1901 es una de las primeras muestras categóricamente, ¿verdad? En el sentido de que son mujeres que se identifican a sí mismas, que firman, y son mujeres de élite de Concepción, ¿verdad? Y que eso también tiene un trasfondo de alguna forma, con los sucesos previos en Concepción, unos 32 años antes, ¿verdad? Sabemos lo que pasó en 1869 en Concepción también, ¿verdad? Totalmente. Gracias, Claudio, muy amable. Muchas gracias. Ok, estamos en tiempo y continuamos entonces. Gracias, Claudio, Sofía y Fátima también. Continuamos entonces con la ponencia de Martín Romano. Voy a presentarlo a Martín. Él es paraguayo, nacido en Montevideo, donde cursó estudios de arquitectura y arqueología. En el Paraguay se ha dedicado los últimos 20 años al estudio de la genealogía y origen de las familias, con especial énfasis en su entorno histórico. Es miembro correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia y de varias asociaciones genealógicas del Cono Sur. Actualmente es presidente del Instituto Genealógico del Paraguay, Ruy Díaz de Guzmán. Él había participado en el coloquio del Libro de Oro y su época, que se realizó en la Alianza Francesa en el año 2018, y tiene un artículo publicado en este material bibliográfico que estamos presentando, titulado Observaciones sobre la manifestación de joyas de 1867, una lectura desapasionada de los documentos. Escuchamos entonces a Martín Romano. Adelante, Martín. Un segundo, Martín, tu micrófono. Aquí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Dale, gracias Aldo y gracias a todos. Un gusto de verlos. Y me resultó curioso ver que tenía 5 minutos que los pongo ahora. 5 minutos solamente, me quedé pensando en eso. Puse para mí mismo, una presentación de 5 minutos es un desafío. Es lo suficientemente corta como para no intentar exponer en detalle el artículo, pero lo suficientemente larga como para contar de qué se trata. Y da una oportunidad. En este caso, invita a mostrar la cantidad de interrogantes que han quedado abiertas después de su publicación. Nuestra ponencia, por contarla en 2 segundos, quiso investigar en el corpus del Archivo Nacional los documentos administrativos detrás del acontecimiento en sí mismo, encontrando cantidad de ellos que, a nuestro entender,
expresaban claramente el entorno de la donación de joyas de los 1867, cumpliendo con la propuesta que nos pareció súper interesante del coloquio que bien se refería a El Libro de Oro y su tiempo. Desconfiando de la historia oficial, nos dedicamos a los documentos que contradecían la espontaneidad de la donación y lo voluntario de la misma, encontrando por el camino cantidad de detalles adicionales, como el pago a los escribientes que llevaban las actas, o sea, las mujeres donaban, pero los escribientes cobraban por agendarlas, los posibles negocios paralelos de estos, ya que cobraban por formularios que eran expresamente donados por el director de la Imprenta Nacional, Julián Aquino, documento que figura. Curiosidades como que la 20ª parte finalmente recibida en donación era tan ínfima que casi toda se donó en papel moneda y no en oro. Y también me ocupé, algo que no pude publicar por su extensión, de la firmante de las actas, una por una, y del triste final, tampoco publicado, pero que fue mencionado por Delfín en su trabajo, del artífice del libro, Franco, que finalmente sucumbió en San Fernando, fusilado, después de haber tenido que entregar las llaves de su caja fuerte para ser vaciado su contenido por las autoridades, acusado de haberlo robado al Tesoro Nacional en complicidad con Benigno López. Hay hechos, hay versiones y también hay interpretaciones. Ante ese aluvión de información sacada a luz, caben distintas interpretaciones, y justamente esa es la riqueza que salió a luz gracias al coloquio. Por ejemplo, una de ellas, en una ponencia, dice que al no figurar muchas organizadoras entre las donantes finales, se puede pensar o inferir que no hubo una coerción oficial para la donación. Pero otra forma de interpretarlo puede ser que hubo una resistencia pasiva y que esas mujeres evitaron finalmente donar sus joyas. Solo un examen mucho más profundo de cada documento y hasta de cada caso en particular nos va a mostrar la interpretación correcta. En ese caso, como en otros, habrá que recurrir también a testimonios de época que no llegaron a los archivos ni a publicarse como libros, a lo cual se refería Claudio hace un minuto. Testimonios recogidos verbalmente, principalmente, como bien dijo, de mujeres de la élite, como los de Escolástica Gil, que publicó Guido Rodríguez Alcalá en Residentes Destinadas y Traidoras, proporcionados por Tera Garaya Sebal, una señora que hasta los 90 y pico de años se correspondía con toda la gente de Asunción, vivía en Buenos Aires, donde dice que donaron apenas lo que les sobraba, o los recogidos por Héctor Francisco de Cuden, de todo Pillaí, en la masacre de Concepción, donde cuenta cómo López y Madame Lynch estudiaron los libros de las ofrendas para ver lo que podía esconder cada señora familia según lo que habían declarado en ellos. Obviamente los testimonios verbales así recogidos son fragmentarios y siempre o casi siempre teñidos del dolor de las víctimas directas o sus descendientes, o peor aún, de defensores ya parcializados al siglo siguiente, y deben ser analizados con especial prudencia. No quise poner ninguno de ellos en mi artículo, pero seguramente figurarán a beneficio de inventario, aunque sea en un trabajo más extenso sobre el libro de oro que estoy preparando. Como dije al principio, son muchas incógnitas que fueron develadas y resueltas en el coloquio del 2018. Pero quizá felizmente fueron muchas más las que quedaron expuestas por el análisis documental en una segunda lectura, una vez despejadas las principales. Se despejó la ofrenda, la donación, etc. Pero ¿por qué un porcentaje, como estimamos nosotros, de apenas un 18% de las mujeres en edad de donar, que tampoco son la totalidad de las mujeres, lo hicieron efectivamente? Es algo que se presta a diversas interpretaciones. Por un lado, contradiría la obligatoriedad, pero por otro, la hazaña que se observa en algunos documentos oficiales que narran la búsqueda de las que ofrecieron y no donaron nos dice lo contrario. Pero lo principal a mi entender, lo que considero el mayor aporte de este coloquio, y digo coloquio porque prefiero referirme a esto no como un artículo personal, sino como un esfuerzo conjunto muy valioso de cantidad de investigadores que se focalizaron al estudio y análisis de un tema puntual, especialmente oscuro de nuestra historia, y a grosso modo lo dilucidaron. Me refiero a cómo quedaron en evidencia 150 años de mitos y leyendas, 150 años de escribir y repetir de oídas, habiendo pasado bajo los ojos de tantos investigadores frases tan claras como manifiestan las joyas y que no fueron leídos con atención. En la polarización de posguerra fue una discusión de sordos que no derivó en nada concreto, y lo peor, en nada serio o cierto o valioso. Pienso que el principal logro de este coloquio, y espero de este libro que publicamos, sea mostrar, como digo en el título, cómo un análisis desapasionado de nuestros archivos tan ricos puede dar las respuestas que precisamos para escribir una historia más objetiva y más real de nuestro país. Hasta ahí. Muchas gracias, señor Martín. El término manifiesto o manifiestan, ¿a qué exactamente hace referencia?
No es una palabra tan usada ahora, pero se entiende y vista en su contexto es clarísima, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo vio o ninguno de nosotros lo vio durante mucho tiempo. Manifestaban las joyas, fue un episodio muy raro, las mujeres manifestaron las joyas que tenían y que ofrecían, ¿verdad? Pero no era una donación de las joyas, ni fue una donación de las joyas. Eh, Eso estaba unido íntimamente a la declaración de López, que publicamos entera, facsimilar, que decía que agradecía, pero que no iba a servir para tanto, iba a aceptar solamente la 20ª parte. Como también López ha sido y es blanco de muchísimos ataques, y no era precisamente por su generosidad, se desconfió de esta, no se creyó al pie de la letra, cuando realmente en este caso al menos fue al pie de la letra. Aceptó solo la 20ª parte, ¿verdad? Que fue la asentada después en el último libro final, Pasado en Limpio, que nos extrañaba que fuera tan prolijo, tan ordenado, porque era justamente un libro completamente distinto. Ahí se registra el del Monseñor Sinforiano Bogarín. Ahí se registraron las donaciones efectivas, que por otro lado, como dije, la 20ª parte de algunas ofrendas, o la mayoría de las ofrendas que eran pequeñas, resultó en tan poco oro que se pagó con unos billetes a veces, la mayor parte con unos pocos pesos en papel. Por eso no hubo tanto movimiento de oro como se pensaba. Entonces lo que hacían las mujeres era, o sea, manifestar las joyas era como decir, esto es lo que tengo y pongo a disposición del... Exacto, y se dio algo también muy raro. Lo que convencía a todo el mundo de que había habido una donación de joyas es que evidentemente las habían llevado, porque estaban descritas y pesadas. Entonces era muy raro que hubiera sido solamente por declararlas, como fue. Martín, y por lo expuesto en los documentos y en base a tu investigación, podríamos decir que muchas mujeres fueron, digamos, o se sintieron obligadas muchas veces a donar sus joyas, a pesar de que muchas ya no tenían prácticamente nada, porque justamente iban invadiendo Asunción y otras ciudades. Bueno, todo esto se da en la segunda mitad del 67. Las asambleas empiezan en enero-febrero, no recuerdo cuándo se comienza a instrumentar la manifestación, pero finalmente el ciclo de la donación se cierra en septiembre, creo, de 67. Recién en febrero del 68, el 22 de febrero del 68, se da de una forma brutal 48 horas para evacuar Asunción. La evacuación de Asunción no ha sido tratada demasiado. Yo me voy a dedicar a eso ahora justamente en el trabajo que estoy preparando, porque hay que ponerse en el lugar. Es muy importante. Pensemos qué haríamos nosotros hoy si nos dan 48 horas para salir de Asunción con lo que podamos llevar a un lugar que no se sabe ni un lugar que es simplemente un lugar geográfico. No es que vayamos a nuestra casita de Luque a instalarnos ahí con comodidad. Pero posiblemente en ese 67 tuvieran las mujeres muchas joyas. Hay que recordar que desde la colonia, la forma más segura, más tradicional de ahorrar era justamente en platería, ¿verdad? Que muchas veces se exhibía como símbolo de riqueza, que todavía se sigue poniendo en las casas, la platería a la vista. Y para las mujeres, las joyas en oro eran un resguardo era una forma de ahorrar, y para las familias en general, plata y oro eran lo que se podían llevar en caso de un problema político, de una evacuación como por ejemplo, ¿verdad? O tuvieran que salir corriendo, hablando claro y pronto. Pero tu pregunta, me desvié un poquito de tu pregunta original, ¿cómo fue, Fátima? Sí, El- podemos el- decir, sí, concluyendo con los datos que pudiste recabar en esta investigación, si ¿Cuán hubieron voluntaria mujeres, fue? sí, si se sintieron muchas mujeres obligadas a donar sus joyas. Se Sí, hablan de donaciones, digamos, de maneras voluntarias, pero eso sí se sigue discutiendo. Pero por lo que estuve leyendo en tu artículo,
¿Pudiste encontrar por ahí algunas que otras que en Sí, algún documento? toda la historia oficial es de una donación voluntaria, pero empezás a buscar, a saltar sobre los documentos administrativos que encontrás en el archivo y te das cuenta de que, de algo evidente que tendría que haber saltado ya de por sí, ya desde el principio. Un evento de esa magnitud deja rastros por todos lados y de todo tipo, ¿verdad? Eh, Están en el artículo, no lo recuerdo ahora con las mismas palabras, pero en el artículo hay varias, una de ellas proporcionada por Delfín justamente, hay varios documentos que cuentan de los funcionarios administrativos que dicen cómo a pesar de nuestras búsquedas, no pudimos encontrar a fulana, mengana, y reportan las mujeres que declararon sus joyas pero que no fueron encontradas después para requerírselas. ¿Entendés? O sea, lo cual obviamente despeja bastante, yo creo que responde bastante a tu pregunta. Sí, Después tenés que totalmente. ver la presión social, ¿verdad? Están todas donando, están todas... Después tenés que ver algunos documentos que saltan ahí, que publicamos también, que dicen cómo las mujeres habían encontrado, en un momento en que las autoridades desaparecían del interior del país, de un país que estaba siendo evacuado internamente, como unas autoridades detienen a unas mujeres que estaban caminando, viajando por los caminos, y prácticamente se menciona que presentaron los recibos de que habían donado. Era prácticamente salvoconducto para que esas mujeres transitaran por las rutas, ¿entendés? La certificación de que habían sido buenas ciudadanas. Es Sí, más, cuando en algún momento se refieren a ellas como ciudadanas, pero las que no habían sido encontradas ya no son ciudadanas, ya son las individuas o las sujetas o una cosa así, una palabra sí, horrible de ese tipo, ¿verdad? sí. En ese sentido, una interrogante que me queda, ¿verdad? Es cómo no fue más gente. Si podían donar un grano de oro, un grano, no recuerdo ahora, pero es la 16 parte de 1,7 gramos, ¿verdad? Es un décimo de gramo prácticamente, es un décimo de gramo de oro, ¿verdad? Creo que saqué la cuenta, hice 20.000 cuentas, daba como 13 o 15.000 guaraníes, ¿verdad? Me extraña que no hayan sido más, ese es un interrogante muy fuerte, ¿verdad? Pero que hubo una presión, ciertamente hubo una presión social por un lado y no sabemos hasta qué punto oficial, pero sí también puedo decir que hubo eh, no digo una persecución, pero una búsqueda sin falta de las mujeres que no donaron. Y una desesperación también por parte de ellas por conservar su vida, porque Sí, era- y la palabra desesperación me recuerda a un documento que encontré a último momento y que decía, y que era no recuerdo qué pueblo ahora, que se presentaban fuera de tiempo, fuera de hora, y lamentando no haber podido estar con sus conciudadanas a donar las joyas porque, no sé, estaban fuera del pueblo o algo por el estilo, que dudo mucho que un grupo grande hubiera estado justamente fuera del pueblo. Pero me exacto. parece, la imagen que da es una apretada, viste, la gente que no había donado, y te da pena la desesperación con que van y expresan su profundo dolor por no haber donado a tiempo junto con sus compañeras, ¿verdad? Eh, si me permitís la expresión, es casi asqueante y doloroso y hay ganas hay momentos que te quieres poner a llorar. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Martín. A ti, Muchísimas Fátima, gracias. a ti, a todos ustedes. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Martín. Muy interesante. A ti, Aldo. Sofía y Fátima también. Continuamos entonces con la última ponencia de la noche. Don Ricardo Escabone Yegros, voy a leer un breve currículum suyo. Él es abogado por la Universidad Católica de Asunción, funcionario del Servicio Diplomático de la República del Paraguay. Ha prestado en tal carácter servicios en las embajadas de Bolivia, Chile, México y Perú. Se desempeñó como embajador en Colombia y El Salvador y actualmente es embajador en España y Andorra.
Fue profesor de Historia de las Relaciones Internacionales del Paraguay y de Organización del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Academia Diplomática y Consular. Es miembro del número de la Academia Paraguaya de la Historia. Ha publicado varios títulos, entre los cuales contamos Las relaciones entre el Paraguay y Bolivia en el siglo XIX, del año 2004, la Declaración de la Independencia del Paraguay, del año 2011, y Entre expectativas y recelos, las relaciones del Paraguay y Bolivia después de la Guerra del Chaco, 1938-1989, un título del año 2019. Así como también una historia de las relaciones internacionales del Paraguay en coautoría con Liliana Breso, que esto fue publicado en el año 2010. Entonces escuchamos a Ricardo Escabone. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Saludos cordiales a todos. No quiero dejar pasar la ocasión para felicitar la iniciativa y el trabajo de Guilón y Delfín, tanto para organizar el coloquio como coordinar esta publicación magnífica. Yo no creo que sea una piedra más en nuestra historiografía, como dijo Guilón. Es una contribución importantísima para mirar integralmente lo que fue ese hecho tan marcante en la historia del Paraguay como la guerra contra la Triple Alianza. Baste destacar nada más el aporte de Delfina a señalar el sentido político que pudo haber tenido. Yo comparto su visión en el sentido de ir mostrando una cohesión de la sociedad paraguaya respecto al esfuerzo que se estaba llevando adelante en momentos en que había todavía una expectativa muy fuerte. Pero también Martín da algunas claves de que pudo ser un instrumento, además, de control político. Quizás no haya sido concebido originalmente, pero de tal forma, pero se convirtió en la práctica porque entraban a las casas, veían la voluntad de colaboración, etc. Entonces, todos esos detalles me parece que son muy interesantes para no mirar tanto los campos de batalla y mirar también lo que pasaba en la retaguardia, donde se vivía la otra guerra, ¿verdad? Mi ponencia precisamente no se refiere al libro de oro, la que presenté en el coloquio, la que está en el libro, no se refiere al libro de oro, sino al contexto. Y al hablar del contexto, particularmente mirando la retaguardia. Y me permití, en base a mis investigaciones, apuntar algo que no se señala en forma específica, pero que siempre se ve. Es la presencia de comerciantes, de intelectuales, de exiliados bolivianos en la retaguardia paraguaya, a raíz de la ocupación del puerto de Corumbá en el Mato Grosso brasileño y la posibilidad que se concreta a partir de esa ocupación mediante la colaboración de las fuerzas paraguayas de abrir un camino que comunique el Alto Paraguay con la Chiquitanía. Un sueño antiguo, una exploración concebida durante mucho tiempo. De hecho, las primeras expediciones de los conquistadores hacia el Alto Perú se dieron con éxito por ese camino. Y en Paraguay también se apreciaba que el avance brasileño en esa zona del Alto Paraguay era un impedimento para la comunicación con el Alto Perú y con los países del Pacífico sudamericano, precisamente porque se consideraba el Chaco como intransitable y mucho más factible la comunicación a través de la Chiquitanía boliviana. Se abrió el camino entre Corumbá y Santo Corazón, la última, la más oriental de las antiguas misiones jesuíticas de Chiquitos, y eso permitió el inicio de un movimiento comercial que ciertamente fue muy, muy reducido, pero que fue importante en un país bloqueado. Por ahí llegaron algunos productos que escaseaban en Asunción: el café, el chocolate, harinas, tejidos. También llegaba correspondencia de los agentes paraguayos en el exterior y de otros gobiernos, la correspondencia del gobierno del Perú, la correspondencia del propio gobierno boliviano.
y permitió el ingreso al país de políticos bolivianos que estaban exiliados. El más célebre por su inserción en toda la actividad cultural, propagandística del Paraguay fue Tristán Roca, que intervino en varias asambleas con discursos, que publicó artículos en el semanario y que después dirigió el periódico serio jocoso El Centinela. Y podrán ver ustedes en El Centinela particularmente una gran referencia a temas bolivianos, como por ejemplo la producción de la coca o las características de la coca, etcétera, temas que permitieron por primera y última vez en el siglo XIX un contacto estrecho, cultural y social entre las sociedades de Paraguay y Bolivia. Fue esos 2 años de apertura del camino permitió que dos países muy alejados por las distancias geográficas, por la muralla impenetrable e insuperable que representaba el Chaco, pudieran tomar un contacto, conocerse mejor y son parte también de los sucesos que se vivían en nuestra retaguardia. De eso se trata, de eso se trató mi ponencia, y es el artículo que se recoge en este libro magnífico. Hay que felicitar también el gran trabajo, como siempre, editorial de Tiempo de Historia, de Andrea Tuté, de Martín Romano. Es un libro bellísimo que aprovecha el trabajo formidable de la orfebrería paraguaya, y que impecablemente nos presenta estos aportes que nos ayudan a reflexionar con mayor profundidad respecto de aquellos acontecimientos y sus proyecciones al presente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, este tema de la apertura del camino de Santo Corazón es un tema que de verdad me llamó mucho la atención, y porque es un tema que la verdad no me había planteado, ¿verdad? Ese tipo de relacionamientos en ese periodo de la historia, y es muy importante. Y la duda que me quedó es si el esfuerzo fue el esfuerzo de los bolivianos o de los paraguayos o en conjunto fue lo que permitió esa apertura que se dio finalmente. ¿Cómo fue? Fue un esfuerzo compartido. Los bolivianos querían llegar al Alto Paraguay. La región del oriente boliviano era también una región marginal en Bolivia, la parte más rica, más productiva, más conectada con el comercio internacional, era la del altiplano, era la de la cordillera, que se ubica en el occidente del país, y la región oriental estaba mal comunicada con el resto y consideraba que tenía muchas riquezas y muchas oportunidades para progresar a partir de la apertura de vías de comunicación. De hecho, Tristán Roca, por ejemplo, fue un promotor del camino, de la apertura del camino al Alto Paraguay. Y en mi trabajo voy señalando un poco las distintas expectativas, porque algunos decían, no, hay que construir un camino hacia Bahía Negra, que chocaba ahí con la posición muy firme del Paraguay de que ese era territorio paraguayo y que tenía que hacerse conjuntamente. Y finalmente el camino se hizo por la zona donde era más fácil transitar hasta hoy, que es la zona superior, que está al norte del Chaco, la Chiquitanía, y se abrió un camino muy poco atractivo, muy poco conveniente. No fue grande el comercio que se abrió por ahí, pero fue una ventanita que permitió al Paraguay de alguna forma burlar el bloqueo tan formidable que se le había impuesto. Doctor, yo quería hacerte una consulta sobre una frase de Tristán Roca, que cuando dijo que Paraguay luchaba por los intereses de Bolivia, ¿eso tendría alguna relación con los intereses? ¿En qué sentido se refería Tristán? Sí, yo he dedicado varias investigaciones a nuestras relaciones con los países del Pacífico sudamericano, Colombia, Perú, Bolivia, y la guerra del Paraguay
lo que llamaba la causa del Paraguay, la posición que el Paraguay sostenía, fue una posición que en todos esos países, en su opinión pública mayoritaria, tenían una gran sintonía respecto de la posición sostenida por el Paraguay. Se había trabajado en los países andinos, los países del Pacífico sudamericano, en la construcción de un derecho internacional americano que fuera diferente del derecho que predominaba en Europa, que fuera un derecho que reconociera una cierta fraternidad vinculada o establecida por los vínculos de sangre, por los vínculos culturales, hasta religiosos que existían entre nuestros países. Ellos consideraban que era inaceptable que otros países sostuvieran cuál debía ser el régimen político de un Estado, o que atentaran contra la integridad territorial o contra aspectos esenciales de un Estado americano. Entonces, al principio de la guerra, más sutilmente, pero con la publicación del Tratado de la Triple Alianza a partir de 1866, hubo en todos los países andinos una posición muy crítica respecto de los objetivos que perseguía la Triple Alianza. No consideraban que dentro del derecho internacional americano fuera aceptable que se hiciera una guerra para cambiar un sistema político o para destruir un gobierno constituido. Eran los ciudadanos los que debían, los ciudadanos de cada república los que debían hacer eso. Y existían además cuestiones que podríamos llamarlas culturales o de autodefensa. Había una diferencia muy grande entre las repúblicas o el sistema republicano sudamericano y la monarquía brasileña. Había una larga memoria respecto de las disputas entre los españoles y los lusitanos en el territorio sudamericano. Había también una preocupación por posiciones del Brasil que lo hacían aparecer como un país que quería engrandecer su territorio, discutiendo un principio que también era esencial para las repúblicas hispanoamericanas, que era el uti possidetis iuris. Los brasileños hablaban de la posesión efectiva del territorio, no la jurídica, sino la posesión efectiva. Entonces, todo eso generó una solidaridad en distintos países de Sudamérica que están reflejadas en esa cita de las expresiones de Tristán Roca, que no son originales, sino que se dieron en distintos países de Sudamérica. Una última pregunta, comentario. Cuando estuvimos leyendo tu artículo, encontramos que Tristán Roca fue director del Centinela, ¿verdad? Y estuvimos haciendo una relación acá en casa. Y a lo mejor sí, o sea, tuvo que ver con el Libro de Oro de cierta forma, porque en el 12 de septiembre del 67 salió el grabado famoso de las mujeres entregando sus joyas, ¿verdad? En el Centinela. Y ¿será que que Tristán Roca era director en ese momento todavía del Centinela? Entonces tuvo que ver algo, ¿verdad? Sí lo fue, y él se solidarizó, como digo, con discursos, él intervino muy, muy activamente en todas estas manifestaciones que, como dijimos antes, trataban de mostrar una cohesión, un apoyo, un acompañamiento sin fisuras de la sociedad paraguaya o del pueblo paraguayo respecto de la causa que se estaba sosteniendo por las armas. Probablemente sí, él dedicó un himno a las aregüeñas también, etcétera. Él formó parte de la propaganda interna, de los esfuerzos internos por ir manteniendo la moral durante la larga resistencia. Martín Romano aclaró recién el momento en que la guerra toma otro cariz. Hay que tener en cuenta que hasta principios de febrero de 1868, la retaguardia sintió poco, lo que sentía eran los efectos del bloqueo, pero a partir de 1868 comienzan los desplazamientos y estas figuras de las residentas, las destinadas, etcétera,
que quizá algunas destinadas hayan estado antes, pero sí ya comienzan los grandes desplazamientos de la población y toda esa historia más terrible, la que más nos llega a la emoción que viene con las dificultades, el hambre, los caminos, las penurias, etcétera, que ocurrieron. Pero años 66, 67 eran años en que la guerra se libraba lejos de los principales centros poblados del país. Incluso en torno en la parte más más sur de nuestra región oriental, que era el área de Ñembucú hasta Humaitá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Escabone. Muy interesante. Gracias, Sofía y Fátima también. Con esto cerramos la secuencia de presentaciones. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre del Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay la presencia de los editores, los autores de este libro de Oro y su época. Creo que ha sido una ronda de ponencias estupendas que ayudan un poco a enriquecer el debate acerca de la historia, que siempre es construcción, ¿verdad? Y la historia como campo de conocimiento científico necesita generar conocimiento a través de la investigación, y para esto es necesario buscar nuevas respuestas a las preguntas ya hechas, hacerse nuevas preguntas, adoptar nuevas miradas y perspectivas acerca de nuestro pasado para tratar de entendernos mejor, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la línea de este espacio que pretendemos sostener, que es el de las reseñas históricas, contribuir al debate, divulgar, también fomentar, buscar nuevas preguntas o nuevas respuestas, nuevas miradas a esto que es la historia paraguaya, que es lo que nos apasiona a todos, ¿verdad? Quiero agradecer a todos los que participaron con nosotros aquí como ponentes, comentaristas, agradecer nuevamente a la Alianza Francesa de Asunción por su apoyo para esta primera entrega. Delfín nos va a dar un aviso como cierre, porque tenemos una sorpresa para quienes sigan nuestra transmisión. Entonces le dejo a ella el cierre, salvo que haya algún comentario final de Guillaume o alguno de los autores. Estaría pasando a Delfín. Bueno, nada más que agradecer a todos primeros para la participación y para sus ponencias y su participación en el volumen. Bueno, somos 5 aquí, pero somos 10 autores en el libro, así que queda muchas para descubrir. Y bueno, si quieren leer el libro, les aviso que con el apoyo de la Alianza Francesa organizamos un sorteo digital esta noche, así que por los que comparten el video en su muro de Facebook pueden ganar un libro. Hay 2 libros para sortear, así que las reglas son: comparten el video y antes del 3 de octubre, y después seleccionaremos 2 personas para retirar el libro en la Alianza Francesa. Así que suerte a todos, y los resultados serán comunicados el lunes 4 de octubre en la página del CIS. Perfecto, Delfín. Invitamos a todos también a seguir nuestras páginas en Facebook, en YouTube, canal de YouTube, Instagram, etcétera, y ayudar un poco a divulgar el conocimiento histórico científico. Con eso entonces cerramos. Buenas noches a todos y hasta la segunda entrega de este nuevo ciclo que iniciamos. Gracias a todos. Muchas Un gracias. abrazo a todos, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Gusto verlos. Chao.